Parte 1. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos con asombro y otros con temor. Aquel que no escribió ningún libro, que nunca gobernó ni lideró un ejército, cambió el rumbo de la historia solo con su vida, su palabra y su compasión. ¿Qué se puede decir acerca de la identidad de Jesucristo y qué eco puede tener para nuestra vida? La identidad de Jesús, según Nolan, no puede reducirse a una categoría estática. Fue una presencia profundamente humana y radicalmente libre. Su identidad no se impuso, se reveló en su capacidad de amar sin medida. Nolan dice que el misterio de Jesús no es que fuera Dios disfrazado de hombre, sino un hombre tan profundamente humano que en él nosotros pudiésemos reconocer al Dios mismo. En nuestra vida, esto nos recuerda que seguir a Jesús no es repetir fórmulas religiosas, sino vivir con libertad, compasión y compromiso por los más olvidados. Desde la mirada médica, esta identidad nos desafía a reconocer que la sanación va más allá del cuerpo y que implica acompañar en el sufrimiento humano con empatía y dignidad, siendo instrumentos de cuidado integral. La pregunta por Jesús no termina en los libros, se responde en la historia que seguimos escribiendo con nuestras decisiones. Parte 2. Parábolas y realidades sociales. Jesús no hablaba como los sabios ni escribía tratados, hablaba en parábolas, imágenes vivas tomadas del campo, del pan y de la vida real, parábolas que hoy siguen diciendo mucho. ¿Cuáles parábolas consideras más significativas? ¿Qué enseñanzas dejan y a qué realidades actuales de la sociedad crees que impactarían? Dos parábolas me marcaron profundamente, la del buen samaritano y la del Padre Misericordioso. Ambas nos enseñan que el amor está por encima de la ley y que la dignidad humana no tiene fronteras religiosas, sociales ni morales. Hoy en día, en un mundo polarizado marcado por la indiferencia ante el sufrimiento, estas parábolas son una llamada urgente a recuperar la ética del cuidado y la hospitalidad. En el ejercicio médico, estas enseñanzas nos recuerdan que no basta con curar, hay que cuidar, acoger al enfermo, escuchar sus miedos, dignificar su vulnerabilidad, es practicar el Evangelio. Las parábolas de Jesús no envejecen, nos narran la posibilidad de otro mundo, más justo, más humano y más de Dios. Para Nolan, los milagros no fueron demostraciones de poder, sino signos del reino. La fe no era un requisito mágico, sino una actitud radical de confianza en que el amor de Dios podía restaurar la vida. Los milagros de Jesús no eran actos teatrales, sino encuentros personales que devolvían dignidad, inclusión y sentido. En el presente, la fe muchas veces se vive como tradición o formalismo, pero en el fondo la verdadera fe es acción, es confiar incluso cuando no hay certezas. En el contexto médico, esto se traduce en seguir actuando por el bien del paciente, incluso cuando el pronóstico es incierto, y también en creer en el poder sanador de la escucha, el consuelo y la esperanza, y la fe vivida así se convierte en un puente hacia el cuidado integral. Parte 4. Pasajes bíblicos y aplicación actual. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué pasó con la vida de estas personas? ¿Cuál es la enseñanza para hoy? Me impactó que en todos estos pasajes Jesús se acerca con ternura, escucha con atención y actúa con compasión. La mujer que sufre hemorragias, el paralítico, la multitud hambrienta, los discípulos desilusionados, todos reciben no solo una sanación física, sino una restitución de su dignidad. Imagino que sus vidas cambiaron profundamente. Jesús no solo curaba el cuerpo, sanaba las relaciones, restauraba el lugar social, daba sentido al sufrimiento. Para quienes trabajamos en la salud, estos relatos nos confrontan con una pregunta. ¿Qué tipo de sanación ofrecemos? ¿Aliviamos síntomas o acompañamos vidas? Hoy más que nunca se necesitan profesionales que vean al paciente en su totalidad, cuerpo, mente y espíritu. El milagro más grande no está en el pasado, es el que ocurre cuando alguien vuelve a creer, vuelve a amar, vuelve a vivir. Parte 5. Proyecto liberador para el mundo actual. ¿Qué necesitamos como humanidad para asumir un proyecto liberador que transforme las problemáticas sociales? Bueno, necesitamos recuperar la compasión como criterio de humanidad, como decía Pagola. Necesitamos la libertad interior que movía a Jesús, la sensibilidad ante el sufrimiento y el coraje para actuar. Un verdadero proyecto liberador nace cuando colocamos la dignidad humana en el centro. En el ámbito de la salud, esto significa rechazar una medicina meramente técnica y abrazar una medicina más humana, más cercana, más fraterna. Ser profesionales que no solo diagnostican, sino que acompañan,
consuelan y dan esperanza. Jesús nos mostró que otra lógica es posible, una donde el amor, la justicia y la ternura son revolucionarias. Es esa lógica la que puede transformar tanto al paciente como al cuidador, pues desde la compasión podemos liberar, solo desde el amor podemos transformar y solo desde Jesús podemos volver a creer en lo humano. El amor que he vivido como profesional. Sin duda el amor que he vivido como médico ha sido acompañar procesos de sanación que van más allá de lo físico. Ver como una palabra de consuelo, una mirada empática o una presencia serena pueden cambiar el curso de una enfermedad. Eso es lo que nos enseñan los libros. He tenido el privilegio de ser testigo de milagros cotidianos. Personas que incluso en medio del dolor recuperan la esperanza y el deseo de vivir. ¿Cómo sirve esto a la sociedad? Mi servicio a la sociedad se da desde compromiso con la vida humana en todas sus etapas y condiciones. No solo curo enfermedades, intento dignificar al ser humano en su vulnerabilidad. Como médico sirvo creando espacios de confianza, aligando el dolor y defendiendo el derecho de cada persona a ser atendida con respeto, sin importar su origen, su condición económica o su historia. ¿De qué manera creo que las enseñanzas y acciones de Jesucristo impactan el contexto actual? Jesucristo fue en muchos sentidos el sanador por excelencia. Sus enseñanzas nos muestran una forma de ver al otro sin prejuicio, de tocar lo intocable, de acercarse al que sufre con compasión radical. Hoy en un mundo donde el sistema muchas veces deshumaniza el mensaje de Jesús, sigue siendo profundamente contracultural. Nos recuerda que cada persona vale por sí mismo, que sanar no es solo un acto técnico, sino un gesto de amor. Su ejemplo me inspira a ejercer la medicina con el corazón, no solo con la ciencia.